Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya todos estamos aquí. Ok. Gracias, Señor. Vamos a leer desde el 9. Digo, desde el versículo 8. Vamos a leer desde el versículo 8, ¿ok? ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Mateo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Digo Malaquías, Malaquías. Déjenme bajarle mi teléfono y todo porque venía 100 por hora ahí. Malaquías capítulo 3. Malaquías 3, versículo 8. Ya no hay nadie ahí en los pasillos, ni en los salones, ni nada. Todos estamos aquí, hermanos. Salude al que está ahí a su lado. Dígale, vamos a orar por el pastor para que se relaje. Gloria a Dios. ¿Ve? Dice así la Biblia: ¿robará el hombre a quién? Hace una pregunta, ¿verdad? La pregunta es: ¿robará el hombre a Dios? ¿Qué dice? Pues vosotros me habéis robado, amo santo. Y dijisteis, ¿qué dice? ¿En qué te hemos robado? Le preguntaron a Dios. ¿Y en qué dijo? Dos cosas. Dijo: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Versículo 9. ¿Qué dice? Malditos sois con maldición, porque la nación, ¿qué dice? Ok. Diga conmigo, el punto principal es que habían robado a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias hoy en este día. Oramos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea con cada uno de nosotros, Señor, ministrando nuestras vidas, nuestros corazones. Que tú, Señor, Padre, abra nuestro entendimiento, que tú abras nuestro corazón, Padre, para poder ministrar esta palabra. Que nuestros ojos sean abiertos, que nuestros oídos sean abiertos, Señor, podamos recibir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias. Cancelamos todo estorbo, toda distracción. Cancelamos cualquier cosa que quiera venir y robar tu atención, tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por los que vienen en camino, por los que pasan por esa avenida, los que están por primera vez, los que ya, Señor, tenemos tiempo. Que nuestros ojos sean abiertos, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tome su asiento, mis amados hermanos. Hoy quiero hablar un tema bien importante, y alguien dijo ahí que es un tema que no le gusta, un tema que no le gusta mucho hablar a los pastores. Amén. Y depende del lado que lo miremos, depende del punto de vista que nosotros como pastores lo miremos. Dice que hay muchos pastores que no les gusta hablar acerca de este tema, pero cuando lo miramos del lado correcto, es un tema que es de suma importancia, amén, para el bienestar de la iglesia. Y cuando digo bienestar de la iglesia, no es solamente estas cuatro paredes, sino también el bienestar de usted, de su familia, de sus hijos, del futuro suyo. ¿Dicen amén? Y es el tema que habla acerca de los diezmos. Amén. Los diezmos y las ofrendas. Alguien dijo por ahí, y ahorita vamos a mirar, que el tema de los diezmos y las ofrendas, más que todo, es un tema del corazón. Es un tema de corazón. Y vamos a mirar algunas personas
tienen miedo, tienen temor cuando escuchan ese versículo que dice: malditos sois con maldición, porque no lo han estudiado y no se han dado cuenta por qué el Señor dijo estas palabras. Estoy refiriéndome que a veces nosotros decimos, no, lo usan para hacer sentir mal a la gente, o para hacer que la gente pues diezme. Pero hay una razón. Ninguna de las palabras que están aquí en la palabra de Dios, Jesús dijo que cielo y tierra pasaría, pero esa palabra se cumpliría. Cada palabra que está aquí tiene un plan, tiene un propósito de parte de Dios para nuestras vidas, y es un buen plan y es un buen propósito. Y cuando nosotros lo entendemos, el plan y el propósito de Dios a través de su escritura para nuestras vidas, nosotros somos bendecidos. Toda la escritura, dijo el apóstol Pablo, es inspirada por Dios, apta para redarguir, para exhortar, para corregir. Dice, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado. ¿Para qué? Dice, para toda buena obra. Entonces nosotros miramos que el fin de esta palabra es el beneficio nuestro. El fin de esta palabra es el beneficio para nosotros. Ninguno de estos versículos que están en la palabra de Dios son para hacernos la vida imposible a nosotros, sino al contrario, son para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Partiendo de ahí y entendiendo que el propósito de Dios en su palabra, amén, toda esta palabra, partiendo de ahí y entendiendo que el fin y el propósito es que estemos preparados, que seamos bendecidos, entonces podemos entender que cada párrafo en esta palabra tiene un propósito, y un propósito bueno para nuestras vidas. ¿Dicen amén? Amén. Bueno, comenzamos, hermanos, con esta parte de estos versículos que dice, robará el hombre a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Hace el Señor Jesús, hace esta pregunta. Y alguien dijo por ahí que el mundo entero gira alrededor del dinero. Dice que excepto todos lo entienden, excepto los religiosos no. Dice que los religiosos dicen, no, es hablar del dinero. Dice, pero desde el momento que tú saliste de tu casa para llegar a este lugar, es gracias a Dios. Pero hubo algo que te movió aquí. Pudo ser un carro 2015, 2014, 2013, 2000, yo no sé, usted dígale, puede ser un buen modelo, un modelo más o menos ahí. Pero ese carro se lo regalaron a usted. ¿Se lo regalaron? ¿Verdad? Usted va a decir, ¿dónde están regalando para ir a ese dominicano? Ese carro, ¿qué tuvo que hacer usted? Usted dar y estarlo pagando, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, igualmente esa ropa, esos zapatos, amén, todo lo que tenemos es algo que nos ha costado. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que alguien dijo por ahí que la iglesia falla porque el mundo secular tiene sistemas y tiene estudios para hablar acerca de finanzas y que la gente pueda prosperar. ¿Y por qué la iglesia falla en estas áreas? Porque dice que el 90% de la iglesia no están preparadas para dar un buen estudio de lo que es financieramente o de lo que son las finanzas. Y específicamente hablando acerca del diezmo, dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? Un día llegó un evangelista, amén, fue aquel joven que siempre lo mandaban a levantar los evangelistas, y no estoy hablando de Isaac, porque Isaac sí diezmo, sino fue aquel joven a levantar el evangelista, y cuando llegó del avión, aquel joven le quería agarrar las maletas al evangelista, y le dijo al evangelista, oye, tú antes de que te lleves las maletas, mis maletas, tú diezmas.
Y aquel joven le dijo, no, pues la verdad es que he estado batallando últimamente y ya tengo tiempo que no diezmo. Y le dijo aquel evangelista, bueno, pues I'm sorry, pero no te voy a permitir que toques mis maletas, porque si no tienes miedo a robarle a Dios, yo no sé qué va a pasar conmigo. Entonces, si no tenías temor de robarle a Dios, imagínense a él. Pero eso es simplemente una anécdota. Amén. Pero nosotros vamos a mirar que el Señor había preguntado que si robará el hombre a Dios, y luego dice, pues vosotros me habéis robado, y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En dos cosas, en diezmos y en ofrendas. Amén. Había, hermano, en el pueblo de Israel, Dios había dado leyes para el templo y leyes para los sacerdotes. Y Él había mandado al pueblo en todo lugar que de lo primogénito, de la primera cosecha, de todo ellos debían de traer el diezmo a la casa de Dios. Ellos deberían de traer el 10%. El diezmo es el 10% de lo que entraba en sus casas, debían de traerlo a la casa de Dios. Y el Señor les dice que trajeran todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, y da una palabra en el versículo 10, dice ahí, y haya alimento. ¿En dónde? Dice, y haya alimento en mi casa. Le voy a explicar algo. El pueblo de Israel, Dios lo había castigado, Dios lo había entregado a los enemigos, los sacerdotes habían dejado la ley, el pueblo se había ido a adorar a otros dioses, el pueblo se había corrompido, ir a hacer cosas que no debía de hacer, y Dios, escuche bien, Dios se había molestado con ellos. Pero todo tiene una razón. Siempre nosotros sufrimos las consecuencias de algún principio que nosotros hicimos o que nosotros dejamos de hacer. Lo que había sucedido con el pueblo de Israel es que ya los sacerdotes no tenían para comer, el pueblo no tenía, el templo no tenía para mantenerse, los sacerdotes habían tenido que buscar cómo hacerle para mantener sus vidas, el templo ya no se sostenía por una razón. Las viudas, los extranjeros, todo aquello, ya no había nada para nadie, por una razón. ¿Cuál era la razón, cree usted? ¿Cuál cree usted que era la razón? La razón era porque el pueblo de Israel había dejado de diezmar, había dejado de ofrendar, y la ley decía que se tenía que traer a la casa para que se sustentara el sacerdote, el sacerdocio, para que las lámparas siguieran encendidas, para que todo el mantenimiento del templo siguiera funcionando. Pero en un momento el pueblo dejó de hacer lo que tenía que hacer, y los sacerdotes ya no tenían que comer, el templo ya no se podía sustentar. Solo los sacerdotes dejaron el templo se cerró. En un momento dice que Dios se molestó porque todos estaban en sus casas artesanadas y todos decían, no es el tiempo para el templo. Por eso en el libro de Malaquías nosotros miramos que después de todo esto Dios les hace una pregunta, les dice, ¿robará el hombre a Dios? Le pregunta al pueblo, ¿robará el hombre a Dios? Y luego le dice, pues vosotros, dice, la nación entera me ha robado.
¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y luego dice, trae los diezmos y las ofrendas con un propósito. Allí en el versículo 10, el propósito era traer todos los diezmos al alfolí. Dice, y haya alimento en mi casa. La Biblia dice, busquemos a Dios, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros. David le dice a Salomón, hijo, busca a Jehová, acércate a Jehová. Si tú te acercas a Él, Él se va a acercar a ti. Pero si tú lo dejas, Él también te va a dejar a ti. Por eso le dice, malditos sois con maldición, porque la nación entera me ha robado, porque los sacerdotes andan trabajando, haciendo otras cosas allá. El templo está abandonado, cada quien con sus casas artesanadas. Dice, todos me han robado y no hay alimento en mi casa. Nosotros lo miramos el día de hoy y pensamos que cuando hablamos, malditos sois con maldición, queremos manipular a alguien, sino miramos la historia y nos damos cuenta que Dios realmente estaba molesto, porque ya ni el extranjero, ni las viudas, ya ni el sacerdocio, ya ni el templo, nada estaba funcionando, porque todos habían dejado de hacer lo que Dios les había mandado que hicieran. Qué triste. Estaba yo escuchando algunas predicaciones y hablaban de un sector en cierta ciudad por allá en Vancouver, y decía que en los años, en tales años, mirabas en la sección de teléfonos y había como 130 iglesias en aquel tiempo. Y decía él, dice, pero si tú lo miras ahorita, solamente quedamos como 40 o como 50. Es triste mirar que un templo se esté vendiendo. Es triste mirar que una iglesia se esté cerrando. Es triste mirar que muchas cosas no se pueden hacer en los ministerios por una razón. Era la misma razón que estaba sucediendo en el tiempo de Malaquías, que la nación entera no sabía darle a Dios lo que le pertenecía a Dios. En un momento dice que el pueblo decía, no es tiempo para la casa de Dios. Y todos tenían sus casas artesanadas, querían lo mejor para sus casas. Y dice la Biblia que en un momento Dios le dice, todos ustedes dicen que no es el tiempo para la casa, para mi casa. Dice, pero por eso he cerrado los cielos, por eso echan ustedes en sacos rotos, por eso siembras y no cosechas, por tantas de estas cosas viene el saltón, el pulgón, le roba todo lo que ustedes hacen, porque ustedes dicen no es tiempo para mi casa. Por eso es lo mismo que dice aquí, dice Malaquías, pruébame ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dice, pruébame. Pero en esta ocasión, en el libro de Malaquías, la condición del pueblo, porque Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, y hubo un silencio de parte de Dios. El pueblo de Israel, la condición espiritual estaba triste. Era algo verdaderamente triste. Fíjate bien. Y no es una casualidad. Dice que el 50% de los matrimonios hoy, de la gente que se casa, el 50% de esos matrimonios termina en divorcio. Y haciendo una encuesta, ¿por qué termina en divorcio? Dice que una de las mayores razones son razones financieras. Razones financieras. Alguien dijo, ¿por qué razones financieras? Porque a veces sucede lo mismo que en la iglesia. Dijo alguien por ahí, si no pueden proveer para su casa, si yo no puedo mantener mi familia, si no me interesa mantener mi familia, darle a mi familia, ayudarle a que esa casa se mantenga, se sustente,
¿cuánto más menos voy a querer dar para la casa de Dios si no quiero dar ni para mi propia casa? Dice que el 50% termina en divorcio, y una de las razones principales son las finanzas. Y dicen los estudios, en los últimos 30 años el nivel en los cristianos, dice que solamente la iglesia, y ahorita vamos a ir para allá, la iglesia se está manteniendo con un 5% de gente que es fiel a esta palabra. Y alguien preguntó, ¿eran mejores los tiempos de hace 30 años? Así dijo, ¿eran mejores los tiempos de hace 30 años? No. Pero hubo una decadencia que terminó en ese matrimonio. Hubo una decadencia por motivos financieros, una mala preparación, una mala administración. Terminaron fatigados y todo aquello, y terminaron en divorcio. El pueblo de Israel, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, y nosotros miramos un problema financiero que terminó con un divorcio del pueblo con Dios. Más de 400 y tantos años Dios guardó silencio, un silencio terrible, hasta que no apareció el Señor Jesucristo. Nosotros miramos ahí en el libro de Malaquías, dice el Señor, todos me han robado. Todos, pero ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. ¿Qué era la consecuencia? No había alimento en la casa. Los sacerdotes habían dejado de enseñar la ley porque no podían mantenerse. La casa de Dios no podía sostenerse, y todo se había venido abajo porque el pueblo no había cumplido con lo que Dios le había mandado. ¿Cuántos me entienden? Pero nosotros miramos, Dios dice que hay alimento en la casa, pero también cuando nosotros cumplimos esa palabra, dice, pruébame ahora en esto. Ahí en el versículo 10 dice, pruébame ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice el Señor, si tú lo haces, pruébame. Es el único versículo en la Biblia que Dios dice, pruébame, vamos, hazlo, pruébalo, para que tú mires. Primero va a haber alimento en la casa se sostiene, el ministerio sigue fluyendo. Dice, pero abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre tu casa hasta que sobre y abunde. Entonces nosotros miramos la palabra de Dios, que todo lo que dice su palabra es en beneficio nuestro, ¿sí o no? Pero alguien dijo ahí que diezmar, amén, que diezmar es una cuestión del corazón. Usted provee para su casa, su esposa, sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque les ama y quiere lo mejor. Están en su corazón. Es cuestión del corazón. Quiero que mi esposa esté bien vestida, que mis hijos estén bien vestidos, que tengan su casa, que tengan su comida, que no anden batallando, que estén bien. Es una cuestión del corazón, ¿sí o no? O usted dice, no, pues hay que se rasquen con sus propias uñas ahí, que pidan rayo, que alguien más les dispare la comida en la escuela o algo. No, ¿verdad que no? O que a ver si se quedan ahí a ver ahí donde se quedan a dormir, ahí en el parque. No. Y usted hasta como padre, ¿qué hace? Hasta como alguien dijo por ahí, 10 cosas que no sabes que tu mamá hace. Una de ellas, que es el último bocado que está ahí, que ella lo quisiera, pero como te mira a ti que tienes hambre y que te gusta, ella dice, ni quiero, ya ni hambre traigo, cómetelo. Pero si trae hambre, ¿verdad? La mamá o el papá, pero por amor, dice, no, agárralo, no, cómetelo. Y ya estoy lleno, ya estoy llena, ya estoy lleno. No, lo que pasa es que quiere que sea bendecido su hijo. Eso es cuestión del corazón, ¿sí o no? Vamos a ir al libro de 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios 9, 7.
Primero quiero que entendamos una cosa. En Malaquías, nosotros miramos que el Señor estaba molesto porque habían dejado su ley, habían ido tras otros dioses, pero la razón era que el pueblo ya no podía mantener la casa y ya no podía, de acuerdo a la ley, sustentar al sacerdocio. Todos andaban perdidos porque no habían cumplido con la razón, no habían cumplido con lo que Dios había mandado que se tenía que hacer. Vamos a ir al libro de Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. ¿Estamos listos? Segunda de Corintios 9, versículo 7. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo? No con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. ¿Y qué quiere decir? Que al que no da, Dios no lo ama. Al que va y da todo enojado, Dios no lo ama. Sí lo ama, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Dios ama a todos, ¿sí o no? Pero cuando dice que Dios ama al dador alegre, está diciendo como cuando usted mira que su hijo hace algo bueno y usted dice: ay, nada, me gusta que mi hijo sea así, o me gusta que mi hija sea así, o me hace sentir orgulloso cuando lo miro que hace esto. Porque Dios nos ama a todos, ¿sí o no? Dios nos ama a todos, y igualmente usted como ama a todos sus hijos, pero hay ciertas acciones y actos que hacen algunos de sus hijos que usted dice: oh, me encanta cómo es este muchacho, esta muchacha, me encanta, lo amo. Entonces, la Biblia dice aquí, yo creo que el diezmar, dijo alguien por ahí, si lo podemos aplicar de esta manera, dice que es una cuestión del corazón también. Dice ahí, cada uno de primero, como dice, de como propuso, ¿dónde? En su corazón. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué dice? Toda gracia. ¿Qué más? Fíjate bien. Dice: a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, ¿qué? Todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice que des con el corazón, que des con alegría, porque Dios es poderoso, dice así, lo mismo que Malaquías, da y voy a abrir las ventanas de los cielos. El apóstol Pablo dice: Dios es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente. ¿Sabes que el 90% o el 99% de la iglesia cree en los diezmos? El 99%, o voy a decir 99.9, creen los diezmos. Pero una cosa es creer y otra cosa es hacer, ¿okay? Eso es diferente, ¿ok? Dice que el 5% lo hace de un 99, de un 100% que cree, un 5%. ¿Cómo se sentiría usted? A veces oramos por un milagro en la gente, por alguien que tiene una enfermedad, y dice: le está funcionando solamente. Si le dijeran a usted de su corazón: ¿sabes qué, hermano?
lo que está sosteniendo tu cuerpo y lo que te mantiene con vida es un 5% de tu corazón. ¿Cómo se pondría usted? ¿Verdad que sí? Usted diría, uy, estoy a punto de morir. Imagínense que el corazón de la iglesia, lo que sostiene el ministerio es esa área, y que la iglesia en el área universal, en el cristianismo, esté funcionando con un 5% de gente que sí, no solamente cree, pero que lo cumple. Dígame, pastora. Quisiera que abarcara un poquito más tocante el versículo de Malaquías 3, pastor. Hoy en día han surgido enseñanzas de que pues en el tiempo de Malaquías era bajo la ley, pero que ya no podemos ser maldecidos porque ahora estamos bajo la gracia. Entonces que ese versículo era exactamente para el tiempo de la ley, y que los diezmos o que ese versículo de maldición ya no cabe acá en la gracia, y que pues ya no se tiene que diezmar porque en el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Bueno, ahorita vamos a llegar más para allá. Es una cuestión de principios y es una cuestión de que Dios no cambie. ¿Se ha preguntado usted, hablando teológicamente, se ha preguntado usted si Jesús diezmó? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? La Biblia dice que Jesús diezmó. ¿Usted se ha preguntado? Servimos a Cristo, somos cristianos. ¿Se ha preguntado usted, Jesús diezmó? ¿Qué dice? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, no piensen que he venido, ¿para qué? No piensen que he venido para abrogar ¿qué? Sino para qué? Sino para cumplirla. ¿Y qué decía la ley? Que había que diezmar. Y si Jesús dijo que Él había venido no para abrogarla, sino para cumplirla, creo que en su momento Él diezmó. Y dice el apóstol Pablo, debemos de andar como Él anduvo. Ahorita vamos a ir a esos lugares. Cuando la Biblia habla, hermanos, usted dice, esto es para el Antiguo Testamento. Era para allá, para la ley. Nosotros miramos la ley que hablaba de los diezmos y de las ofrendas. Los diezmos sostenían el sacerdocio. Las ofrendas y todo aquello sostenían el templo. Lo mantenían. Ahora, si nosotros decimos, eso era en la ley, era en el Antiguo Testamento, eso sostenía el templo. Déjame decirle una cosa. El welfare, las estampillas de gobierno, estampillas de comida, la ayuda para pagar los biles y todo aquello que a veces da ahí el gobierno allá afuera, no es lo que mantiene este templo. Imagínense si usted dice, la Biblia dice, Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y usted agarra la maleta y usted llega allá a United, donde trabaja mi hermano, y dice, aquí la Biblia dice que voy por todo el mundo y predicar el evangelio, denme un boleto para subirme en ese avión. Le van a decir, usted está loco, usted sáquese de aquí. ¿Sí o no? ¿Qué tiene que hacer? Comprar un boleto. Pero la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No te dice que necesitas dinero, pero es algo, es un sentido común, ¿sí o no? Es un sentido común. Si voy a ir a predicar el evangelio a todo el mundo, dijo un hermano, los aviones no dan ride. ¿Sí o no? Los aviones no dan ride. Tienes que comprar tu boleto, aunque estás cumpliendo esa palabra. Hermano, la electricidad en el templo no la regala. El agua, todos los servicios no lo regala. Imagínese usted, si usted dice, no, yo pago $300, yo pago 300 o 400, lo que usted pague de luz en su casa. Imagínese usted 300 contra 1400, 1500 de luz en la iglesia. Ahora usted trabaja y todo aquello, usted trabaja para pagar sus biles.
Pero usted dice, no, yo no voy a dar allí. Y entonces, ¿quién va a pagar los 1,400 para que la casa siga firme y se siga sosteniendo? ¿Quién los va a dar? El gobierno, para hacer una aplicación. ¿Quién lo va a dar? El 5% de la iglesia que se mantienen firmes. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero es una cuestión de corazón. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Sabes? La persona, cuando ha entendido esa responsabilidad y ese amor por la obra de Dios, no anda, es que eso era para el Antiguo Testamento. Cuando hay gente que dice que es para el Antiguo Testamento y todo aquello, es simplemente una excusa para no dar y para no hacerlo. Es simplemente una excusa. No lo va a hacer aunque le pusieran letras de oro ahí en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Es como el cochinito. El cochinito tú le quieres ahí trasquilar para sacarle el lana. ¿Y qué es lo que hace el cochinito? Nomás puro. Bueno, se parece pato, ya no sé cómo hace puro ruido, ¿verdad? Y la oveja no, la oveja le estás trasquilando y da lana y se vuelve a reproducir y no dice nada. Fíjate bien. Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ¿ok? No de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es una cuestión de corazón también. Mira el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3. Vamos a ir para allá. Hechos, capítulo 5. El libro de los Hechos en el capítulo... ¿Lo tienen, hermanos? Mira, vamos a ir para allá. Hechos 5, versículo 3. Dice, vamos a leer desde el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, viendo que vendió una heredad, y luego ¿qué hizo? Sustrajo del precio. Diga conmigo, le quitó al precio. Sabiéndolo también su mujer, o sea, la mujer también ahí participando, ¿verdad que sí? A veces la mujer sabe que no entró eso en su casa y sabe que no es la cantidad correcta y no le dice nada a su marido, se pone de acuerdo con su marido hasta el día de hoy también y no dan lo que es correcto, lo que es verdaderamente el 10%. No se quede serio porque ya se descubrió. Y trayendo solo una, ¿qué? Dice, trayendo solo una parte, ¿qué hizo? La puso a los pies de los apóstoles. ¿Y qué dijo Pedro? Ananías, ¿por qué llenó quién? Ok, le dice ahí, fíjese ahí el versículo 3. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? El apóstol Pablo en 1 Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando ellos sustraen del precio, el apóstol Pablo le dice, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? Es una cuestión de no hay mucho que preguntar. Sabemos que hay un trabajo que hacer. Sabemos que hay que ganar almas. Sabemos que hay que predicar el evangelio. Sabemos que hay proyectos que giran todo para que la gente siga conociendo el evangelio. Pero el enemigo sabe. Un día le digo a mi esposa, si el Señor le dijo a mi esposa, si el enemigo logra detener las finanzas en un ministerio, ese ministerio se acaba. Porque hubo más de 400 años de silencio y Malaquías termina diciendo el Señor, la nación entera me ha robado, el templo no funciona, los sacerdotes no están ejerciendo, cada quien está haciendo
haciendo lo que le pega su gana, han ido tras otros dioses, nadie está enseñando la palabra, pero porque no hubo un corazón para sostener la casa y para sostener el sacerdocio. Por eso el apóstol Pedro le dice a Ananías: ¿por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? ¿Cuántos entienden en esta noche? Es una cuestión de corazón. Seguimos leyendo ahí el 4. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que ahora recuerda esto. No dice que no dieron, dice que sustrajeron del precio, y lo demás lo pusieron a los pies de los apóstoles. Parecía algo bueno, pero el apóstol Pedro le dice: ¿para qué dejas que Satanás llene tu corazón? Mira, hermanos, esto es una cuestión de corazón. No hay mayor amor, dice, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus hermanos. Dice que el buen pastor dio su vida por nosotros. Es una cuestión de corazón, para que la obra de Dios siga avanzando, para que el ministerio siga adelante. Es una cuestión del corazón, de amar las almas, de amar la obra. Ananías, y esto lo miramos el día de hoy, sinceramente, y se los digo a ustedes, como iglesia, porque nosotros tenemos que aprender y tenemos que cerrar las puertas al enemigo. Ananías se puso de acuerdo con su esposa, con Zafira, y le cortaron. Dijeron: no, hombre, esta semana nos fue bien. Imagínate lo que ganaste tú, lo que gané yo. Son 2 cheques. Imagínate el diezmo de lo tuyo y el diezmo de lo mío. No, esto ya es mucho. Pues ¿qué hacemos? No, pues tú da el diezmo de lo tuyo, o tú de lo tuyo. No, ¿cuánto es de lo tuyo? No, pues de lo mío son 300, vamos a decir. Y de lo tuyo, lo mío nomás son 200. Bueno, dale de lo tuyo. Se pusieron de acuerdo, y eso sucede hasta el día de hoy. Eso sucede hasta el día de hoy. Todavía hay ese espíritu de Ananías y Zafira. El diezmo y ofrendas era para sostener el templo, era para sostener el sacerdocio. El Señor dijo: para que haya alimento en mi casa. Pero no solamente era para mantener. De aquí, hermanos, de aquí sale la palabra para restaurar familias, para restaurar matrimonios, para restaurar vidas. De aquí sale la palabra para ministrar a nuestra juventud, para ministrar todo lo que es a nuestro alrededor. Por eso dice: abriré las ventanas de los cielos y te voy a bendecir. David, cuando puso en su corazón construirle casa al Señor, dice que apartó de sus tesoros, apartó algo especial, que era especialmente para la construcción. Había un corazón dispuesto para la casa, y Dios lo bendijo a él, bendijo su descendencia, bendijo a su vida, de tal manera que Dios le dice a Salomón: si tú me honras como me honró David tu padre, andando en los caminos que anduvo David tu padre, yo también voy a establecer tu reino, y de tus hijos no va a faltar quien se siente en el trono de Israel. El corazón, una cuestión de corazón, una cuestión de corazón. La mayoría de la gente que no diezma no es que no cree. Usted sabe, hermanos, la mayoría de la gente
que no diezma no es que no cree, sino que no quiere. Es diferente. Y la Biblia dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es constituido pecado. La mayoría de la gente cree, hermano. ¿Por qué digo, vamos a decir, por qué digo yo que cree? Yo estuve firmando todas las cartas y está toda la gente de la iglesia, pero eso no significa que lo hicieron. Diezmaron por una semana por allá en enero, otra por allá en febrero, otra por allá en abril y otra por allá y otra. Dios quiere bendecir nuestras vidas. No es cuestión de asustar, no es cuestión de torcerle la mano a nadie, no es cuestión de manipular, es una cuestión de creerle a Dios. Es una cuestión de creerle a Dios. Dios dice, yo abro las ventanas de los cielos, yo derramo bendición hasta que sobreabunde. Él dice, pruébame a mí, dice, yo voy a abrir las ventanas. Y Dios es grande, dijo el apóstol, para hacer que abunden vosotros, para hacer que abunden en todo, a fin de que tengas en todo lo suficiente para abundar en buenas obras. ¿A poco no la Biblia dice que es mejor dar que recibir? Sí, eso es verdad. Es bonito cuando tú recibes, ¿verdad? Que recibes, que dar, es bonito. Pero es más bonito cuando tú tienes para dar. Que tienes y todavía tienes para dar. ¿Me entiendes? Que cubriste todas tus necesidades y todavía tienes para dar. Eso es bonito. Y Dios nos lleva a ese punto. Dios quiere que seamos bendecidos. Dios quiere que seamos prosperados. Que si un momento, dice la Biblia, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Dios quiere que llegues a un punto en que tú compres no lo que tú puedes, sino lo que tú quieres. Es diferente, ¿sí o no? Yo quiero llegar a un punto de comprar lo que yo quiero, no lo que yo puedo. Porque a veces había anuncios, mira, aquí está esa televisión y que, mira, y usted mira su cartera, ay, me encanta aquella grandota y de 5 pies, pero nomás puedo comprarla de un pie. Yo prefiero llegar a un punto de no comprar lo que quiero, sino no lo que puedo, sino lo que quiero. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Que en un momento tú digas, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Hoy en este año o en este mes me voy a dar unas vacaciones. Voy a ir a tal país, a tal lugar, a X, voy a ir. Y voy a ir tranquilo, voy a regresar tranquilo, sin problemas de que, ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto, para pagar lo otro? Dios quiere llevarte a un punto, y Él nos dijo al principio del año, Dios dijo que en este año financieramente íbamos a estar descansados, tranquilos. Pero yo lo creo también. ¿Cuántos lo creen? Pero si nosotros tenemos un corazón de un dador alegre. ¿Por qué? Porque dice que Él abre las ventanas de los cielos. Porque Él dice que Él hace que abundemos en todas las cosas y que tengamos todo lo necesario. Yo quiero que usted sea bendecido. A veces no queremos enseñar estas cosas porque la gente piensa que lo que quiere es para la iglesia. No, es verdad que la iglesia tiene que sostenerse y si nosotros cumplimos, la iglesia se va a sostener. Pero la Biblia dice que abre las ventanas y usted y yo, mi familia, dice que va a recibir bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí o no? Entonces la mayoría de la gente no diezma no porque no cree, sino no diezma simplemente porque no quiere. Porque todos creen
todos, la mayoría cree. El pueblo se había corrompido en Malaquías. Se había desviado para adorar a otros dioses por una razón. Sus sacerdotes no podían sostenerse, la casa de Dios no podía permanecer en pie. Donde esa gente dijera: no, pastor, pues nosotros somos los que sostenemos aquí. Nosotros queremos que usted predique esto y esto, y que usted le dé lugar a estas personas, y que haga así, que haga allá. Gracias a Dios que no. O que reprenda al enemigo, que se fueran familias que sostienen una iglesia, que solamente es un porcentaje pequeño, unas cuantas familias sosteniendo un ministerio, que se fueran, que ese ministerio se viene abajo. No es bueno. Eso no es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dice la Biblia, ahí, no sé qué es, 1 Corintios 9:7, a ver, déjame ver si 1 Corintios 9:7. Sí, sí. 1 Corintios 9:7. Fíjense bien. ¿Lo tienen, hermanos? 1 Corintios 9:7 dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Una de las cosas que quiero enfatizar aquí es que la iglesia, nosotros, la iglesia, el templo, es verdad que nosotros como iglesia, como institución, nosotros no pagamos taxes, ¿ok? Pero la iglesia no depende del gobierno. La iglesia, este terreno, este lugar que es su casa, no depende del gobierno, no depende de ninguna institución gubernamental. El gobierno no dice: cada mes aquí les vamos a dar para que paguen su luz, para que terminen de construir, para que eso. El gobierno no. Al contrario, a la iglesia la tratan hasta más mal, hermano. Para agarrar el permiso para construir allá atrás, tuve que ir muchas veces ahí desesperado, y tantas leyes que nos pusieron, y nosotros miramos otros negocios por ahí rápido como si nada, y dale, y a nosotros como iglesia trampas y trampas y trampas y trampas y trampas y trampas, hasta que Dios obró. A eso se refiere el apóstol Pablo. Dice: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? En otras palabras, el gobierno, cuando alguien se registra con el Army, el gobierno no le dice: ¿sabes qué? Tú eres soldado, vas a ir a la guerra, ve allá a ver cómo le haces. Tú págate tu avión, tú págate allá tu entrenamiento, tu vestidura, tus armas, tú allá, a ver, tú éntrale. No, ¿verdad que no? El gobierno lo entrena, le da su ropa, le da sus armas. El gobierno es el que provee. Cuando el apóstol Pablo dice estas cosas, está diciendo: el gobierno no nos va a pagar a nosotros, las instituciones no van a sostener la iglesia, la gente de allá de afuera no es la que va a mantener el ministerio, el sacerdocio. Es la gente, es el pueblo, es la nación. Somos nosotros los cristianos los que tenemos que sostener esta casa. Pero es una cuestión de obediencia y es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Antes de la ley
¿Usted cree que era nomás para la ley? Antes de la ley, Abraham, según el libro de Hebreos capítulo 7, si lo ponemos ahí, Hebreos 7, dice que él dio sus diezmos. ¿Lo tienen, hermanos? A ver si alguien lo tiene. Hebreos 7, del 1 al 6. ¿Lo tienen? Léalo. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Diga conmigo, dio los diezmos. ¿De qué dice ahí? Los diezmos de todo. ¿Los diezmos de qué? Ok, todavía no estaba la ley. Dice que dio los diezmos de todo. Dijo un hermano por ahí: pastor, vendí un terrenito, ¿verdad que de eso no tengo que diezmar? Pastor, ya va a venir mi income tax, ¿verdad que de eso ya no tenemos que diezmar? ¿Qué dice? Que dio los diezmos de qué? Dio los diezmos. Dígalo ahí, aunque se le haga un nudo. Dio los diezmos de todo, dice ahí. Hasta del terrenito, las 4 chivas, las 4 vacas que tengamos allá en El Salvador, o en México, o en Honduras, Nicaragua, o X allá. El chancho de Puerto Rico, allá, lo que tengan. Dice que dio los diezmos de todo. Y una de las cosas, a veces vienen los hermanos: pastor, ¿verdad que de esto ya no tenemos que diezmar? Va a decir Juan Gerardo: sáquese. No sé. Escuche bien, hermano. Jacob, capítulo en Génesis 28, 20 al 22. Vamos a ir para allá. Miramos ahí que Abraham dice que dio los diezmos de todo y no estaba en la ley. Pero ahora vamos a Génesis 28. Génesis 28. Ahí vamos. Génesis 28, versículo 20 al 22. ¿Ya me ganaste? Génesis 28, 20 al 22. Dice así: e hizo Jacob, ¿qué? E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios, ¿con quién? Conmigo, y me guardase en este viaje. ¿Usted cree que Dios lo ha guardado en este viaje? Diga conmigo, ¿cuál viaje? En esta vida, este viaje por la vida. ¿Usted cree que Dios lo ha guardado? En este viaje en que va, dice: y me diere, ¿qué? Me diere pan para comer y vestido para vestir. ¿Le ha dado Dios a usted pan para comer y vestido para vestir? ¿Sí o no? Sí, porque aquí nadie anda como Adán y Eva, ¿verdad? Nadie andamos como Adán y Eva. Entonces el versículo 21, ¿qué dice? Si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal, ¿será qué? Esta piedra es Cristo. Esta casa de Dios es la casa de Dios. Y luego, ¿qué dice? Y de todo, otra vez, y de todo lo que ¿qué? El diezmo apartaré para ti. Pastor, tengo que dar de este becerrito, tengo que dar de este terrenito, vendí este carro, lo tengo que dar, vendí estas chanclas, vendí en la pulga esto, vendí.
Dijo Jacob, si Él me guarda, me da pan, me da vestido, me guarda en este viaje que voy, de todo lo que Él me dé, los diezmos apartaré para Él. Eso no era en la ley, hermano. Eso no estaba en la ley. Qué maravilloso, ¿verdad? Es un principio, es algo que la Biblia dice, da y se los dará, medida fuerte, remecida, rebosando. Es algo que es de bendición para nosotros. Dice la Biblia que Jacob llegó un momento en que era el hombre más poderoso de la tierra. Abraham también dice que llegó a ser un hombre poderoso que fue llamado bendición. Yo sí he mirado, porque su palabra es verdad y es real. Yo sí he mirado que la persona que es fiel con sus diezmos y ofrendas son personas muy bendecidas en sus vidas y en sus finanzas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, pruébame ahora en esto y vas a ver. Pruébame ahora en esto. Dios cumple su palabra. ¿Me entiende? Si la gente no diezma, no porque no cree, sino porque no quiere. Creer es hacer. Entonces, si usted cree, hágalo. Hágalo. Porque para nosotros los cristianos, creer es hacer. Pero en un momento Santiago le hablaba, dice que a los griegos, y a los griegos Santiago le decía, ¿crees? Dice, pero quiero decirte una cosa, los demonios también creen y tiemblan además, pero no, ya no pueden obedecer, no obedecen a Dios. Entonces no se trata simplemente de creer, se trata de ¿qué? Se trata de hacer. Ahora, el diezmar es solamente para los adultos. Es para todo. Usted tiene la culpa también, pero tiene la culpa también a veces porque usted como persona adulta no diezma, menos le va a enseñar a su hijo. Así como en el ayuno de Daniel. En el ayuno de Daniel era un ayuno para todos, pero algunos dijeron, no, ay, mi hijito chiquito, no, ¿para qué? Tú no vas a ayudar. Pero otros dijeron, no, le voy a enseñar desde niño. Le voy a enseñar el ayuno, aunque sea poco a poco. Cuando nosotros creemos esa palabra y diezmamos y miramos que nuestro hijo está o nuestra hija está trabajando, lo primero que le decimos, hey, aprende a dar tus diezmos, porque hemos entendido que somos bendecidos y que Dios cumple su palabra. Dice que abre las ventanas de los cielos, y le enseñamos a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos. Muchos de nuestros muchachos ya trabajan, pero un gran porcentaje de ellos no sabe diezmar. Y no lo estoy diciendo para regañar, sino para que no se pierda esa bendición. ¿Por qué se ponen serios, hermano? Creer es hacer. En los últimos 30 años, en los últimos 30 años dice que el porcentaje de edad de los cristianos ha disminuido. Y se pueden subir a cantar y se pueden subir hasta a predicar. Pueden predicar un sermón, pueden ser maestros de escuela dominical, pueden ser líderes de diáconos o líderes de las computadoras, pueden desarrollar tantas cosas, pero han dejado de estar diezmando y ofrendando. Dice que en los últimos 30 años el porcentaje de los cristianos ha disminuido. Y dice, escuche bien, hubo encuestadores que hicieron estas cosas. Dice que solamente el 5% de los cristianos dan el 10% o más
para el Señor. Dice que en las encuestas que han hecho, dice que solamente el 5% de los cristianos dan el 10% o más para la obra del Señor. La iglesia dice que está funcionando con un 5% de cristianos comprometidos con la obra de Dios. La iglesia está funcionando, hermanos, con un 5% de cristianos comprometidos con la obra de Dios. Hermanos, si estuviera ahorita hablando de la unción y de la bendición y que un milagro, no me hubiera un gritadero aquí. Pero hay un silencio tremendo aquí, hermano. Panderistas, líderes de panderistas, líderes diáconos, líderes de mujeres, de varones, matrimonios y de qué más. Le digo de todos, amén. Pastores asociados. Estoy hablando, ayúdenme con los niños porque todavía no he terminado y guárdenme, hermano. Guárdenme ahí los niños. Si pueden detenerlos ahí en el pasillo, deténganlos todavía un rato. Dice que los encuestadores, hermanos, han encontrado que la iglesia está funcionando solamente con el 5% de cristianos comprometidos con la obra de Dios. Pero hay muchos evangelistas y hay muchos, no, que el apóstol y que vaya y que esto y que lo otro, que el salmista, que el predicador y que el que... Y Dios pasando ahí, a ver papá, ven para acá. Dice que otra encuesta que hicieron, dice, fíjate bien, dice que otra encuesta que hicieron, dice que aunque el 17% de los cristianos dice que diezman en la iglesia local, dice que aunque el 17% de los cristianos dice que diezman en la iglesia local, dice que encontraron que solamente un 3% verdaderamente lo hace. Dice, porque si les hicieran una auditoría de lo que entra, una auditoría de lo que entra financieramente en sus casas, se dan cuenta que realmente no están diezmando de verdad. Por eso yo decía el otro día que estaba firmando las cartas, yo decía, es un milagro que alguien viva con $1,000. Quiere decir que entraron, ¿qué? 10,000 en todo el año, o alguien que dio 200 con 2,000 en todo el año. Y eso es un milagro. $17 dice que diezma, pero cuando se les hace, si se les hiciera una auditoría, dice que se encontraría que solamente el 3% realmente lo hace. Dice que un 95 a un 97% de iglesia no hace lo que debe de hacer. Dice de un 95 a un 97% de iglesia no hace lo que debe hacer. La iglesia está funcionando entre de un 3 a un 5% de gente que realmente sí es fiel en sus diezmos y en sus ofrendas. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. Es una cuestión de la obra de Dios. Es una cuestión de amor. Es una cuestión de verdad, de tener una pasión. La iglesia, el templo había decaído, los sacerdotes se habían ido, el pueblo se había corrompido y Dios estaba molesto y por eso le dice, malditos sois con maldición, porque la nación entera me ha robado. El pueblo andaba por todos lados porque la nación no había cumplido con sus diezmos, con sus ofrendas. Tenemos nosotros que ser más fieles.
Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido, ¿sí o no? Dios nos quiere bendecir más. Dios dijo que este año financieramente íbamos a descansar. Pero en lo que va del año, ya el año pasado ya pasó. Pero vamos a seguir igual en este año. Necesitas, dice la Biblia, y estas palabras estarán en tu frente, en la tabla de tu corazón, estarán en las puertas, en tus paredes. Dice, y estas palabras las enseñarás a tus hijos y a tus hijos después de ti. Ahora ya no es el punto solamente de que yo tengo que ser fiel, pero tengo que enseñarle a mi hijo que trabaja, a mi hija que trabaja, a mi joven que trabaja. Tengo que enseñarle que tiene que aprender que es algo de corazón, diezmar y ofrendar. Y estas palabras las enseñarás a tus hijos, andando en tu casa, en el campo, en todo lugar. Pero ¿cómo le voy a enseñar si yo mismo ni doy? Si yo mismo ni cumplo, ¿cómo le voy a enseñar? Es una cuestión del corazón. Es una cuestión del corazón. No siempre tu hijo va a ser un joven, no siempre tu hijo va a ser un niño. Tenemos que darle buenos fundamentos. Buenos fundamentos. Y si ya trabaja, usted tiene que decirle, mi hijo, enséñese a agarrar un sobre, ponga ahí en ese sobre su nombre, ponga ahí la cantidad para que Dios le siga bendiciendo. Y ese joven, esa jovencita va a aprender ese principio y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Un día dice que un niño estaba allí, un hijo de un predicador, y su papá le había dado $10 y su mamá le dijo, dame, hijo, para la obra de Dios. Y él, no, y no. Y su mamá le dijo, dame, hijo, mira, Dios te va a dar 20. Y cuando él oyó que Dios le iba a dar 20, si daba esos 10, dice que los trajo y los dio. Dice que cuando salió se encontró a su abuelito. Ojalá que todos los abuelos fuéramos bien sueltos, ¿verdad? Se encontró a su abuelo y su abuelo le dijo, ¿cómo estás, mijo? Y sacó un billete y le dio $20. Y lo agarró y fue con su mamá y dice, oye, mamá, ¿es verdad lo que me dijiste? Le di 10 y me dio 20. Y ahora ese niño, cada vez que recibía, ese niño sabía que dándole a Dios, él recibía para atrás. Fue una enseñanza, fue una semilla, fue una simiente, un fundamento que pusieron en él. Llegó a crecer, llegó a desarrollar su ministerio, pero él entendió, él creyó que Dios siempre abre ventanas y derrama bendiciones hasta que sobren y abunden. Pero si yo como padre no creo, ¿qué le voy a enseñar a ellos? ¿Qué le voy a enseñar? No, mira, amigo, eso era para el Antiguo Testamento. Eso no era para... Entonces allá en el Antiguo Testamento nomás ellos comían, nomás ellos tenían enviles, nosotros ya no. Dígame, pastora. Pues sí, la Biblia habla, cuando habla de los diezmos acá en el Antiguo Testamento, a lo mejor no menciona exactamente la palabra diezmo. En realidad la palabra diezmo es una palabra inglesa que fue hace 300 o quién sabe cuántos años para atrás hecha. Y de ahí una de las versiones más antiguas que siempre sigue teniendo esta palabra en sus versiones es la Reina Valera de la Biblia, hablando de la Biblia. Pero la Biblia menciona que, la Biblia dice, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en tu casa, y probadme ahora en esto, si yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Acá en el Nuevo Testamento, en Lucas 6:38, habla de que, dice la palabra del Señor, dará y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que midís, os volverán a medir. Entonces ahí no menciona la palabra diezmo, pero está mencionando casi lo mismo que dice acá en Malaquías, que habla de que
que si tú los traes, Dios te va a dar bendición hasta que sobreabunde. Entonces acá en Lucas 6:38 habla de que si tú das, entonces con la vara que tú midas se te va a medir. Si tú das, así vas a recibir. Entonces, yo creo que en el Antiguo Testamento, una vez me lo explicaba un hermano de esta manera, dice él, yo no creo que seamos maldecidos, porque ahora ya estamos bajo la gracia. Dice, yo mismo doy diezmos, dijo él. Dijo, yo mismo doy diezmos, pero no creo que yo sea maldecido porque estamos bajo la gracia. Yo me fui meditando en la palabra que este hermano me dijo, y yo saqué a conclusión una cosa. En el Antiguo Testamento dabas porque si no dabas eran malditos sois con maldición, porque le habían robado toda la nación a Dios. Entonces cuando tú robas a Dios o robabas en el Antiguo Testamento, porque era una ley establecida, entonces eran malditos. Venía una consecuencia de no hacerlo. Si estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pues dice la Biblia que la gracia te enseña que no lo ganas con mérito, sino porque Él es bueno, te da la salvación por medio de la gracia. Entonces estamos ahora bajo la gracia y ya no somos maldecidos. Entonces doblemente más que bendición, porque hemos aprendido a darlo por amor. Y si yo lo doy por amor, doblemente más voy a ser bendecido. Porque he aprendido, exactamente era el versículo que le iba a decir. Porque he aprendido a vivir este versículo que usted acaba de mencionar, que Dios bendice al dador alegre. Entonces voy a dar mis diezmos porque lo amo, porque amo su obra y porque es de la manera que dice Lucas 6:38 que yo voy a recibir. Así es. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El punto es que Dios quiere bendecirnos. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Dios quiere que abundemos en todo. Amén. Jesús dijo, no piensen que he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Señor Jesús, yo creo que Él pagó sus diezmos porque estaba en la ley. Que en un momento dice que Jesús pagó sus impuestos también. En otras palabras, la iglesia, Jesús pagó, dale a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. La iglesia, usted, yo, tenemos que pagar, darle a Dios lo que es de Dios y pagamos luz, carro, casa, vestido. Todas las necesidades que tenemos, Dios quiere suplir. Jesús tuvo biles, los pagó. Se llega el momento, de las taxas. Hay que pagar taxas de su casa. A lo mejor usted no recibe dinero, al contrario, usted paga sus taxas. Jesús pagó sus taxas. Nosotros miramos que le digo a los discípulos, van a ganar un pez y ya lo abren, ahí está una moneda y agarra esa moneda, ve y paga las taxas, ve y paga los impuestos. Jesús pagaba sus impuestos, Jesús pagó sus diezmos. Nosotros no somos más grandes que Jesús. Jesús le dijo allí a los fariseos, a los publicanos, cuando a los escribas y fariseos, que ellos diezmaban, dice que les dijo, no se olviden de la misericordia y de hacer el bien. Dice, era necesario que hagan esto sin dejar de hacer lo otro. No los regañó porque estaban diezmando, le dijo, no dejen de hacer esto, sigan haciendo, sigan diezmando, pero no dejen de hacer esto otro. Él no dijo no deben de hacerlo. Él sabe, Él es Dios, Él sabe que es la manera que nosotros somos bendecidos. Toda la palabra, el fin del discurso es que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Que no podemos culpar a Dios. Que el método de Dios es el más efectivo. Mejor que el de Texas A&M. Mejor que el de la Universidad Harvard. Mejor. El método del Señor en el área financiera es el mejor.
Pero la iglesia dice que un 90% de iglesias no lo enseñan porque les da temor a los pastores, porque les da pena, pero no es por causa de los pastores ni la iglesia, sino es por causa de que el pueblo, es por causa o para que el pueblo sea bendecido. Amado, deseo que seas prosperado en todo, que disfrutes tu casa nueva, que disfrutes tu carro nuevo, que disfrutes tu ropa, que disfrutes tener comida en tu casa, que disfrutes tener lo necesario para pagar tus biles, para pagar las colegiaturas del colegio de tus hijos, para pagar tu escuela, que lo disfrutes. Eso es algo que Dios quiere de su pueblo. Es una cuestión de corazón. Es una cuestión del corazón. Nadie puede venir y decirle: Señor, yo no tengo, no me das. Eso no es verdad. Mientras nosotros cumplimos su palabra como está escrito, Él dijo: yo abro las ventanas de los cielos y yo derramo bendición sobre tu vida hasta que sobre y hasta que abunde. Él dice: pruébame ahora en esto. Si yo no diezmo, no ofrendo, yo no tengo cara para venir a decirle: Señor, no tengo para el carro, no tengo para esto, no tengo. No tienes porque no cumples con tu responsabilidad. Eso es así. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen para acá. Ahora se los voy a decir cantando los diezmos secretos. Yo creo que usted entendió. La gente no diezma no porque no cree en los diezmos, sino porque simplemente no quiere hacerlo. Eso es todo. No tiene que venir el mejor evangelista y el mejor predicador para hablarnos. Está su palabra, está establecido en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermanos. Si pudiéramos entender, ya voy a dejar este lugar. Si pudiéramos entender el propósito y el plan, y pudiéramos entender el ministerio de la ofrenda también, que en vez de que cuando se sube alguien aquí le da un versículo de la palabra para ofrendar, en vez de que usted lo agarrara con fe y se gozara, sería diferente. Pero a veces la gente tiene una actitud: ay, ya van otra vez conmigo. El propósito es que seamos bendecidos. Si podemos estar en una misma línea, en una misma dirección, y cuando el de la ofrenda se sube para orar por la ofrenda, todos nos gozáramos y nos regocijáramos del privilegio de poderle dar al Señor y saber que mi casa, mi vida, mi familia está bendecida y más bendición viene, nos regocijaríamos y dijéramos: amén. Me da gozo que hablen de esa palabra, me da gozo que hablen de la ofrenda, porque he sido bendecido. Pero cuando no lo entendemos nos molestamos: ay, bueno, otra vez. Yo quiero que cierres tus ojos y ahorita vamos a orar por la ofrenda. Pero yo quiero en esta noche, yo quiero cantar un canto ahí de adoración, pero yo quiero en esta noche, no tenemos cara para reclamarle a Dios nada. Sí, yo sé que no he aprendido a diezmar, que no he aprendido a ofrendar, que he sido como Ananías y Zafira, que le corto, le quito, le sustraigo. No solamente yo como adulto, sino tú, joven, que ya entiendes, que ya trabajas, que ya recibes financieramente semana tras semana y te haces de los oídos sordos y no has aprendido a diezmar y ofrendar. El Espíritu Santo también trata contigo. También, porque tú también eres un hijo de Dios. Tú también eres un hijo de Dios y tú también tienes que hablarle al Señor y decirle: Señor, perdóname porque no he sido fiel.
Perdóname porque no te he sido fiel. Tú has sido fiel para mí, me has bendecido, pero yo he sido infiel. Ayúdame a serte fiel. Cierra tus ojos ahí. Esto es cosa seria. Esto es cosa seria porque tienes planes, tienes hijos, tienes sueños, tienes visiones, y todo ello se necesitan finanzas. Y Dios sabe que se necesitan y Dios te las quiere dar. Pero hay un método, hay una forma, hay una manera. Serle fiel a Dios del corazón. Darle a Dios del corazón. Se abren los cielos. Vamos, levanta tus manos ahí donde estás. Señor, te adoramos.